no se hablaba de trapiche, sino de estancia. La estancia era un trapiche de palo de 3 mazas. Los hijos que lo ayudaban eran Nilfo y mi papá y Andrés. Entonces cuando le tocaba el turno a mi papá, él tenía que ir a moler en la madrugada, ayudar a marchar los bueyes, entonces él me llevaba a mí y al otro hermano que me seguía, Manuel. Y una noche nos llamó mi papá como a la 1. Bueno, vámonos con un, con un foco de mano, de batería, vámonos a ayudar porque me toca a mí de moler hoy la caña para sacar la panela. Cuando nos levantamos, mi papá quedó buscando el sombrero, la camisa, el machete, porque eso era, antes era el machete, la cubierta. Y cuando él está y nosotros salimos, nosotros no vimos que mi papá regresó a buscar el machete y nosotros salimos y corriendo. Esto era por aquí, esto era monte alto, uno caminaba era por abajo del monte, la trillita. Cuando nosotros llegamos como por esta parte así, no vimos a mi papá y entramos a gritar, oh papi, oh papi. Y nada, entonces dice mi hermano, bueno, vámonos para atrás porque... y cuando estábamos él diciendo así que íbamos a regresarnos, chifló el brujo. Y bueno, yo de pronto me quedé parada y no dije nada. Y dice mi hermano, ese es el brujo, vámonos. Regresamos. Vamos, que el brujo fue mi papá, que él nos chifló, que él estaba en la casa todavía. Y regresamos corriendo y llegamos allá. Ni hablaba yo, ni hablaba el hermano mío. Del susto que dice mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y mi mamá se paró. Entonces decía, ¿qué le pasó a los pelados? ¿Qué le pasó a los pelados? Y ni él hablaba ni yo. Después dice, no, lo que pasa fue que yo chiflé y eso fue que ellos se imaginaron que eres brujo. Bueno, y de allá arrancamos y nos venimos ya con él. Llegamos, él tenía una casita más a donde había un palo de mamón, un mico. Ahí tenía él la casita porque antes tenía él la estancia y tenía el zacatín de Roñeque. Entonces él, los hijos, unos lo ayudaban a trabajar a sacar la panela y otros iban para el zacatín, porque eso era prohibido de sacar ron, ñeque, porque que sabían que estaba trabajando ese ron, se metía. Entonces no hablaban de policía ni de ejército, sino que resguardo. Se metía el resguardo a llevarse ese ron, o a romper o a botar todo eso que tenía el resguardo. Entonces nosotros, mi hermano lo echaron para allá a ayudar en candelar el fogón y yo me quedé echando los bueyes. Amaban los bueyes, en ese trapiche de palo se ponía mi papá a moler y yo a jarrear los bueyes. Con una vara de marangola a darle a los bueyes, a echar los bueyes. A las 4 o 5 de la mañana ya estaban esas 2 pailas de guarapo. Molía para echarlas ya a la paila del horno para sacar la panela. Eso fue de pronto que yo viví porque así nos criamos, trabajando. Después que ya terminábamos de esa molienda, ya por ahí como eso sí, a las 7, ya mi abuela tenía ese desayuno hecho. Ya desayunábamos y ya nos íbamos entonces para el monte a buscar cogollos para los bueyes. A terminar de arriar la caña, se veía que arriar caña. Y ya trae los bueyes, había un pozo que está por aquí, que ahí existe ese pozo. Ese pozo es antiguo, porque cuando yo empecé a conocer ya ese pozo estaba. Ahí se traían los bueyes, marrados por la nariz, bueyes argollados, a beber, se les daba el agua y ya otra vez se llevaban allá. Y allá se amarraba y ahí se les echaba. Y al que le tocaba de día buscar el cogollo, ya se le echaba el cogollo para esos bueyes. Come. Ya cuando el guarapo que estaba en el horno ya estaba en punto de dar panela, que ya había en el tiempo que ya se necesitaba el guarapo para tenerlo listo, para cuando sacaran la panela, otra vez empezaba a moler y yo otra vez era el mismo trabajo. Y eso, así nos criamos nosotros trabajando ese trabajo de en ese tiempo. Era trapiche de palo, eran de 3 mazas. No había de luz ni nada, sino era con los bueyes. Y ese bagazo se pasaba 2 veces.
cuando se metía la caña, y acá estaba el otro recibiendo el bagazo, y el otro venía acá y le iba pasando en la otra masa, en la segunda masa del trapiche, porque las masas eran para ahí, para ese caña que quedara bien molida. Entonces, pues, esa es de pronto una historia que yo cuento de ese trabajo que viví y que en verdad sí fue, no es mentira, no son de pronto, es la realidad que trabajamos, que me quedé trabajando. Ya después, cuando ya fui grandecita y eso, ya mi papá también, ya él amó su sacatín de ron, ya se dependizó de mi papá, de mi abuelo, ya él amó su sacatín de ron también, y entonces trabajábamos, era con mi papá. A nosotros nos tocaba de irnos en la noche, porque entonces él trabajaba en la noche, porque no se podía trabajar en el día, porque en el día habían donde salía el humo y se metía el resguardo, se metía el resguardo a eso. Y yo una vez vivimos un susto, porque mi papá entonces, antes era para San Andrés, y él fue inspector de policía de San Andrés. Me dejó a mí con un hermano de él, que es Andrés. Bueno, hoy se quedan ustedes porque yo me tengo que ir para allá, para San Andrés, porque hoy nos llamaron los inspectores. Y se quedan ustedes sacando ron. A las 4 de la mañana se fue mi papá en un caballo, porque antes no había carro, ni moto, ni nada de eso, era caballo y burro. Se fue mi papá en el caballo y nosotros agarramos para el monte, para allá un pocito también que allá tenían la casita, y nos fuimos a sacar allá. Yo a llevar la leña, ayuda a prender la candela, y tío a armar la paila también para sacar el ron. Cuando ya eran las 7 de la mañana, yo me vine a buscarle el desayuno acá a la casa. Mami estaba sirviendo el desayuno, quedó tío allá. Cuando yo estoy ya para mami darme el desayuno para que le llevara a tío, llegó la policía. Llegó la policía de acá de Palmito. Y enseguida llegaron, y es que susto, porque uno antes sí le tenía miedo a la policía. Y nosotros dijimos, ya esto, seguro que vienen es por el ron. Y eso deben tener la dirección ya para donde van. Y así fue. Y una vez dijeron, bueno, díganos, aquí están sacando el ron ñeque. ¿A dónde es que tienen eso? ¿A dónde es que tienen la huaca? Y mami dijo, no, aquí no, ni el señor está aquí. No, aquí están sacando eso, aquí están sacando, vamos a buscar. Y enseguida de un escoller, porque antes no había ni camino ni nada, sino que la trillita. Y enseguida buscaron la trillita y enseguida se fueron. Y yo me fui más atrás, ya yo no llevé comida. Cuando yo llego a la casita, ya esa gente llegaron, agarraron a tío Andrés, lo pusieron por allá con un policía, y los otros eran 3. Los otros 2 enseguida cogieron los ganchos de ron. Ya él tenía sacado 2 ganchos de ron, y cogieron antes las ollas eran donde preparaban el guarapo, eran de barro, tenían las ollas de barro. Cogieron las ollas de barro y las rompieron. Cogieron un tizón de la candela y rompieron las ollas de barro, desarmaron el caballo por donde pasaba el guarapo, arrancaron la culebra donde salía el ron, y eso lo volvieron todo un desastre. Esa vez sí sufrimos ese susto, porque era yo apenas y mi mamá, que estamos en el momento en la casa, y yo vi todo. Mi mamá no fue, mi mamá no salió, yo sí salí, y yo sí vi todo lo que pasó en eso. Papi llegó como a la 1 de la tarde. Ya, y papi llegó ignorante, porque antes ni cómo se le avisaba ni nada. Y yo pensaba que de a tío Andrés se lo iban a llevar, no, pero él lo dejaron. Él le dijeron, bueno, entonces la vamos a perdonar, que no lo vamos a llevar, porque yo sé que usted no es el dueño de esto que está sacando aquí. Así que ellos están informados todos, así. Entonces eso fue un susto grande que pasamos en ese tiempo. Son sustos de que de pronto uno vive esas historias. Ya. Eso lo cuento porque lo viví, y se lo cuento a mis hijos también, porque fue así la realidad. Bueno, entonces